Todos alguna vez hemos fantaseado con encontrar algún tesoro, pero lo que a veces no nos percatamos es las consecuencias que esto nos puede traer. En una noche de fiestas y de tragos con amigos, un muchacho llamado Fernando se encuentra en la calle a un señor moribundo llamado Jesús Ochoa. Este señor había salido de la prisión unos días atrás y era conocedor de un valioso secreto el cual muy pocas personas sabían, el cual era dónde estaba escondida una valiosa ánfora panatenaica, el cual dicho secreto querían saberlo mucha gente, incluyendo personas criminales que por dinero están dispuestos a todo, y esta fue la razón por la que había sido asaltado. Fernando trata de auxiliar a Jesús y Jesús en su último aliento le cuenta de este secreto a Fernando, y luego Fernando es golpeado en la cabeza quedando inconsciente y con una pérdida de memoria. Esta persona que ataca a Fernando es Lino Mendieta, el cual fue compañero de prisión de Jesús en el tiempo que estuvo preso y sabía de que Jesús sabía de la ubicación de la valiosa ánfora, pero como Jesús siempre se negó a negociar con él, fue por esta razón que le dio de baja a Jesús. Bueno, Fernando amanece en el hospital con una pérdida de memoria, pero al mismo tiempo cada grupo de villanos, los cuales saben del secreto de la ánfora, se enteran de que Jesús antes de morir le contó el secreto a alguien más, y este alguien era Fernando, y por esto algunos villanos tratan de buscar la manera de infiltrarse en el grupo de amigos de Fernando. Fernando recupera algo de su memoria, ya que ahora tiene una pérdida de memoria lagunar y es visitado por un viejo amigo de su padre, el cual es un policía retirado, el cual le cuenta a Fernando todo lo que sucedió la noche anterior y que había algo muy importante que solamente sabían Jesús, Orestes y ahora él. Bueno, un tiempo después Fernando le dan el alta del hospital y saliendo del hospital Fernando escucha una conversación entre su hermana Charito y su pretendienta Cintia, donde estaban hablando de la diosa Atenea, y esto deja intrigado a Fernando porque se acuerda de que Jesús antes de morir le había hablado de algo que tenía que ver con Atenea, y quiero que te quedes con esta idea porque será clave, porque este incidente aleatorio que tuvo Fernando le traen a él cierta responsabilidad, ya que ese asalto que tuvo y ese asesinato que tuvo Jesús Ochoa ocurrió de una manera inesperada, y su respuesta al trauma lo empujan a tratar de averiguar de manera obsesiva qué fue lo que le dijo Jesús antes de morir y de ser asaltado, y esto lo lleva a investigar todo aquello que esté relacionado con Atenea y la Grecia antigua, y esta obsesión por querer recordar lo antes posible lo que le dijo Jesús no nace de una elección deliberada, sino más bien de una reacción instintiva a circunstancias extremas. Bueno, un día Fernando es invitado a una fiesta de disfraces y esto desencadenó un efecto mariposa en la vida de Fernando, ya que conoció y se enamoró de una chica llamada Rebeca, alias la licenciada, la cual es una chica sociópata y es la principal villana de esta serie, la cual conoce también del secreto del ánfora panatenaica y sabe de que Jesús le había dicho a Fernando de la ubicación del ánfora antes de morir. Y fue por esto que Rebeca decide ir a la fiesta disfrazada de Atenea Prómaco para llamar la atención de Fernando, y este plan le sale mejor de como lo había pensado, ya que Fernando se siente tan atraído por ella que hasta le llega a contar de que una de las razones por las que se fijó en ella fue por un asalto que tuvo en el cual quedó inconsciente y que lo único que recuerda de ese suceso es el nombre de Atenea, y prácticamente le llega a contar todo lo que sabe hasta el momento sobre ese secreto. Y quiero que tengas en cuenta esta obsesión de Fernando con este secreto que le dijo Jesús Ochoa relacionado con Atenea impactó tanto en Fernando que hasta se llegó a fusionar con sus sentimientos más íntimos, como su atracción hacia las mujeres. Unos días después él va a una consulta con una psicóloga para hacerse una hipnosis para recordar todo lo que le dijo Jesús Ochoa, y finalmente lo logra, y la psicóloga graba toda la consulta en un casete, y lo que le dijo Jesús Ochoa era de que la Atenea está en San Miguel. Luego Fernando va para el lugar donde había quedado en verse con Rebeca, y esta le hace una emboscada junto con sus secuaces y secuestra a Fernando y lo tortura para que le diga dónde está el ánfora. Pero Fernando no dice ni una sola palabra y al día siguiente se escapa con éxito de casa de Rebeca, y en cuanto llega a La Habana le pide a su amigo Sergey que le busque información en internet de todos los lugares en Cuba que se llamen San Miguel, ya que después de este secuestro y tortura y que unos días atrás unos matones de Lino lo intentaron dar de baja, Fernando sintió una necesidad casi inconsciente o una obligación a querer llegar al fondo de ese asunto. Y aquí te voy a dar la idea clave: cuando un obstáculo no se aborda voluntariamente se termina volviendo un castigo, y quiero que recuerdes esto porque puede cobrar sentido. Fernando ahora se pone a investigar sobre los lugares de Cuba que se llaman San Miguel para ver cuál San Miguel se refería a Jesús, mientras que por otro lado su grupo de amigos se van de expedición para la Sierra de los Muertos. Fernando por fin encuentra toda la información que estaba buscando y decide irse para la Sierra de los Muertos, ya que ahí es donde está la hacienda San Miguel que se refería a Jesús y donde está escondida el ánfora. Fernando se encuentra con su grupo en la Sierra de los Muertos justo a tiempo, ya que ellos habían sido afectados por trampas peligrosas y además fueron traicionados por Giuseppe Signori, el
el cual es el esposo y la mano derecha de Rebeca, y se había ido con el grupo de David haciéndose pasar por un fotógrafo italiano que trabajaba para una revista, y se había hecho amigo de David en el tiempo que Fernando estuvo ingresado en el hospital, para así poder infiltrarse en el grupo de Fernando y obtener información. Charito se da cuenta de que realmente Fernando fue para la sierra para algo más que para salvarlo, y le pregunta si tiene que ver con lo que le dijo Jesús Ochoa, y Fernando en un principio no quería decir nada y quería hacerlo todo por su propia cuenta. En este punto es donde empezamos a notar de que Fernando se caracteriza por soportar las preocupaciones y los miedos en silencio. Su elección de no contarle ni unir a sus seres más cercanos sobre el secreto que le dijo Jesús para no ponerlos en peligro es un reflejo de su tendencia general a internalizar sus preocupaciones. Este patrón de soportar las preocupaciones en silencio es un doble filo. Por un lado demuestra seguridad en sí mismo e independencia, pero por otro lado esta tendencia también puede tener repercusiones negativas en la salud mental y emocional, como un aumento de la ansiedad y el estrés. Finalmente Charito y Cintia logran convencerlo para ir a la hacienda San Miguel a buscar el ánfora. Por el camino Fernando se hace novio de Cintia y al día siguiente llegan a la hacienda y luego encuentran la tan buscada ánfora panatenaica y es llevada al museo. Pero aquí no acaba la historia, ya que un tiempo después sale Oreste de la prisión, el cual era el rival de Jesús Ochoa y el mismo que le había ordenado a Lino a darle de baja a Jesús. Oreste sale de la prisión y se encuentra con su hermana Electra, y esta le cuenta de que encontraron el ánfora y que ya todo se perdió, pero Orestes le dice que la ánfora era una bobería y lo que realmente importaba era la Atenea y que la Atenea todavía sigue en San Miguel. Unos meses después de haber encontrado el ánfora, Fernando siente algo de curiosidad por una medallita que había encontrado en el pozo de la hacienda San Miguel donde estaba el ánfora. Por otro lado, Oreste va para el monte y desentierra unas armas y también una misteriosa carta. Luego Oreste regresa para su casa, Electra siente curiosidad por la carta y le pregunta de qué se trata, pero Oreste le evade y le dice que es una simple carta de amor y nada más. Y también le comenta que al día siguiente va para La Habana. Al día siguiente Orestes llega a La Habana, Electra le cuenta a Rebeca de que Orestes le dijo de que hay algo más que el ánfora y que Orestes tiene una carta la cual está relacionada con este otro secreto y que Orestes se fue para La Habana, y Rebeca sin dudarlo pone rumbo para La Habana a ella también. Fernando se pone a investigar a solas la medallita para ver qué significado tiene y trata de mantener alejadas del tema a Charito y a Cintia. Un día Fernando va por la calle y se topa con Orestes, ya que él venía huyendo de Lino y el Rata, y también el grupo de Rebeca querían quitarle la carta, ya que ambos grupos de villanos saben que en esa carta se dice dónde está la Atenea. Orestes en la huida es atropellado por un carro y se le cae la carta, y Fernando recoge la carta y lo lleva para el hospital, y en dicho hospital estaba Rebeca junto con sus secuaces. Fernando lee la carta, pero Rebeca lo duerme y le quita la carta. Luego el grupo de Lino le quita la carta, se arma toda una persecución y una pelea en el hospital donde la carta se pierde, pero aún así cada grupo de villanos no se dan por vencidos, ya que ambos grupos saben que Fernando leyó la carta y ahora Fernando de nuevo se convierte en el blanco de cada grupo de villanos. Fernando llega a su casa muy alterado y frustrado por haber perdido la carta. Charito le pregunta qué le pasó, pero Fernando no le quiere decir nada. Y tengo una interpretación interesante sobre esto. Jesús Ochoa fue asesinado por saber este secreto. Luego Fernando vio a Orestes siendo perseguido por los malhechores para quitarle la carta, y esto seguramente provocó en Fernando un sentimiento de responsabilidad y de peligro sobre todo aquello que esté relacionado con este secreto, lo cual me lleva a pensar de que esto que hace Fernando de no contarle de todo lo que esté relacionado con este secreto a su gente cercana es una forma de expiar su responsabilidad. Es como si simbólicamente cada persona cercana a él represente a Jesús Ochoa, la persona que fue asesinada por saber de este secreto, y solamente le cuenta estas cosas a Sergey y a Medina, ya que ellos son los que le proveen información sobre el tema. Al día siguiente Fernando le cuenta a Medina de la medallita, de la carta y de lo sucedido en el hospital, mientras que por otro lado está siendo vigilado constantemente por el grupo de Lino. Un día Charito se encuentra a un anciano vagabundo, el cual le cuenta algo del secreto de la Atenea, y luego en la noche Charito le cuenta esto a Fernando y le exige a Fernando que le cuente todo lo que sabe, y Fernando de mala gana termina contándole todo y le dice que la medallita es la prueba de ese secreto. Pero paralelo a esto, Lino escucha la conversación desde la ventana. Fernando se da cuenta de que hay alguien en el patio, sale para el patio y es atacado por el Rata. Al día siguiente Fernando y su grupo van para la playa, pero antes de irse deciden ir a buscar a la terminal a Paquitín, el cual vino para La Habana a pasarse unos días. Y Lino y el Rata aprovechan que no hay nadie en casa de Fernando para entrar a la casa y robarse la medallita, pero no la encuentran, ya que Fernando la llevaba puesta. El grupo de Fernando van un momento para casa de David, Isabel y Laurita para que Paquitín deje sus maletas, ya que él se iba a quedar en casa de ellos en los días que estuviese en La Habana.
Charito decide ir un momento a su casa para ir al baño y descubre que entraron a la casa y le cuenta esto a Fernando. Un rato después cae un aguacero y deciden quedarse en la casa, y con este intento de robo en su casa y el ataque que le hicieron a Fernando el día anterior, Fernando decide ponerse para lleno en encontrar la Atenea, para que así se acaben sus problemas. O sea, Fernando siempre quiso encontrar el ánfora y la Atenea para finalizar sus problemas y no para un beneficio personal. Un rato después suena el timbre y Fernando abre la puerta y se encuentra con Rebeca, y aquí Fernando técnicamente conoce a Rebeca por segunda vez y la recibe como una persona nueva que acaba de conocer, ya que Fernando nunca le llegó a ver la cara a Rebeca cuando la conoció en la fiesta de disfraces, porque llevaba puesto un velo y un casco de Atenea, y en el secuestro que le hicieron siempre lo tuvieron con los ojos tapados. Rebeca se presenta como una alumna de David y una trabajadora del Centro de Genética Médica de Santi Espíritu, la cual vino a casa de Fernando de parte de David porque le habían robado la ropa en la playa. Charito le presta ropa y le invitan a almorzar. Sin embargo, Cynthia nota algo en Rebeca que no le gusta y ve a Rebeca como alguien no confiable, y esto nos demuestra que las malas personas, por muy educadas y decentes que se pinten, siempre van a tener algún rasgo o detalle que nos van a hacer dudar, y esto hará que no confiemos del todo en esa persona. Unos días después, Fernando, Charito y Cynthia van a la Biblioteca Nacional a buscar información sobre la Atenea y el Marqués de Rodrigo, mientras que por otro lado Lino y Errata los vigilan. El grupo de Fernando encuentra un documento el cual se encuentra guardado en el Archivo Nacional. Charito dice en voz alta el número del expediente donde está la información que andan buscando. Lino escucha el número del expediente y lo memoriza, y al día siguiente se infiltra en el Archivo Nacional y se roba un documento en el cual había una copia de la carta aquella que tenía Oreste y que luego se había perdido en la persecución del hospital. Fernando un día llega a su casa y se encuentra de nuevo a Rebeca, la cual había ido a devolverle la ropa que Charito le había prestado el día del aguacero. Fernando le cocina y le invita a almorzar, y Fernando anda súper atraído por ella, y Rebeca se da cuenta de esto y empieza a evitar todo tipo de gestos románticos de Fernando hacia ella, y en una de esas Rebeca le dice a Fernando: ¿Tú sabes quién soy yo? Luego llega Charito y se ponen a almorzar, y cuando Rebeca se despide de ellos se dan cuenta de que tiene fiebre, y más tarde en la noche la llevan al hospital y Fernando la lleva para su casa para que pase la noche allí, y en una de esas Fernando le roba un beso, pero Rebeca se quita y le pide a Fernando que se vaya. Rebeca por su parte también en el fondo se siente atraída por Fernando, y esta acción de Rebeca de seducirlo y luego rechazarlo es algo coherente en el sentido de que Fernando se obsesione más con ella y así en su momento le sea más fácil sacarle la información, pero también resalta la creciente brecha entre sus deseos personales y conseguir sus objetivos, ya que ella busca la forma de beneficiarse a sí misma sin renunciar a ser una villana. Al día siguiente Cynthia se entera de lo que pasó entre Fernando y Rebeca, y esto hace que Cynthia termine su relación con Fernando. Cynthia admite estar celosa y despechada, y en el medio de la ruptura Cynthia también le dice de que es posible que Rebeca sea la misteriosa mujer que estaba detrás de la Atenea y que días después lo secuestró y lo torturó, y esto deja muy dudoso a Fernando, al punto que decide ir a la Facultad de Biología a interrogar a Rebeca, y también le cuenta las razones por las que sospecha de ella, pero Rebeca lo manipula y lo convence muy fácil, a pesar de que al final de esta conversación Rebeca le suelta esta frase de: Si por casualidad descubres que yo soy aquella maldita mujer, ya sabes dónde encontrarme. Esta dicotomía refleja el costo emocional y psicológico que Rebeca soporta al tratar de mantener el equilibrio entre esta doble vida que lleva ella, donde por un lado es esa temeraria criminal de sangre fría que es la licenciada, y por otro lado es Rebeca, una chica culta y estudiosa, la cual anda alejada del mundo criminal, a tal punto que cuando va a hacer su rol de la licenciada usa una peluca de pelo corto, y cuando va a ser Rebeca usa su pelo natural y usa una vestimenta más juvenil, y esto de usar una peluca y luego usar su pelo natural simboliza esa doble vida que lleva Rebeca. Más tarde Fernando llega a su casa y recibe una visita de Medina, donde le cuenta que un colega de él estuvo investigando en Pinar del Río y le cuenta que descubrió de que Electra tuvo una hija, la cual no se sabe del nombre, pero que nació en el año 1972, lo cual en estos momentos debe ser una mujer ya. Y con esta noticia la primera persona que le viene a Charito a la mente es Rebeca, ya que Charito también está sospechando de la posibilidad de que Rebeca sea la licenciada, y también se lo dice a Fernando, pero Fernando también pasa por alto esta sospecha con esta nueva noticia. Un rato después Fernando recibe una visita de David, donde David le dice que estuvo hablando con Rebeca y le parece que Rebeca está enamorada de él, o sea de Fernando. Esto deja muy ansioso a Fernando y sin pensarlo dos veces va a ver a Rebeca, y esta vez Rebeca lo acepta y comienza una relación con él.
Por otro lado, Sergei y Cynthia van a buscar información sobre Rebeca para comprobar si realmente Rebeca es quien dice ser, y llaman al Centro de Genética Médica de Santi Espíritu, el cual es el lugar donde supuestamente trabaja Rebeca, y les dicen que allí no trabaja ninguna persona con ese nombre. Y Sergei le da esta noticia a Fernando y Fernando queda impactado con esto. Y esto hace que aumenten aún más las sospechas sobre Rebeca. Charito le aconseja de que llame a Medina, pero Fernando le dice que él va a resolver eso él solo y a su manera. Un rato después Fernando va para la casa donde está parando Rebeca. Rebeca continúa con su mentira de que ella es microbióloga, pero se da cuenta de que Fernando no le está creyendo esto y luego Fernando le invita a salir. Mientras Rebeca se prepara para salir, se le ve un poco nerviosa. Esto nos revela lo difícil que es mantener las mentiras. Requiere de mucho esfuerzo mental recordar qué se ha dicho, a quién y cómo no contradecirse. Y este esfuerzo por mantener la historia coherente llevará a errores que aumentan el riesgo de ser descubierta. Vivir de mentiras es muy frágil y no puede sostenerse por mucho tiempo. Aunque mentir parezca una solución fácil en el corto plazo, la verdad tiende siempre a salir a la luz y muchas veces con consecuencias inesperadas. Además, mentir limita la libertad de la otra persona y nos hace esclavos a nosotros de nuestras propias falsedades. Las relaciones genuinas y verdaderas solo pueden crecer en un ambiente de libertad y sinceridad mutua. Y por esta razón Rebeca decide confesarle a Fernando de que ella no trabaja en genética médica y le cuenta gran parte de su realidad, contándole la realidad de su vida, donde le cuenta que ella fue adoptada dado que su verdadera madre fue violada y se había vuelto loca, y su verdadera madre es nada más y nada menos que Electra, aunque le mienta a Fernando diciéndole que Electra tenía otra hija, la cual es la licenciada, y que ella en una ocasión fue secuestrada por la licenciada y que ambas eran enemigas unas con otras, donde supuestamente Rebeca es la buena y la licenciada es la mala. Y ya con esto Rebeca se libera de sospecha y se gana la confianza de Fernando y de su gente, tanto así que Fernando la une a su plan de buscar la DNA y le habla de la medallita. Fernando le da la medallita a Sergei para que la escanee y la analice bien. Más tarde Fernando recibe una visita de Daniel, el cual vino a verlo porque su suegro había trabajado en la hacienda San Miguel y sabía algunas cosas que le pudieran interesar a Fernando, pero este señor había fallecido y uno de sus últimos deseos era decirle a Fernando lo que sabía de la DNA, y Daniel le cuenta a Fernando lo que quería decirle a su suegro antes de fallecer, y era de que la DNA estaba maldita y que si Fernando iba para la hacienda que no entrara a la biblioteca y que si entraba que tuviera mucho cuidado con los libros. Esto deja algo intrigado a Fernando y a Charito, ya que cuando fueron a la hacienda nunca vieron ninguna biblioteca, y entonces aprovechan que como Rebeca es hija de Electra pudiera averiguar esto, pero Rebeca le dice que Electra no le va a decir nada y que acercarse a Electra es algo muy arriesgado, y entonces a Fernando se le ocurre hacerle una nota escrita por Rebeca y se la da a Paquitín para que se la entregue a Electra, ya que al día siguiente Paquitín regresaba para Pinar del Río. Sergei descubre el misterio de la medallita y se lo cuenta a Fernando, y resulta ser que la medallita es una llave de algo. Paquitín le entrega la nota a Electra llama a Rebeca y le dice que dentro de unas horas llega a La Habana. Fernando y su gente hacen un plan que consiste en que sea Rebeca quien hable con Electra y el resto del grupo vigilará en grupos divididos para no generar sospecha, ya que Electra los conoce a ellos. Fernando le da la medallita a Rebeca para que se le enseñe a Electra. Electra llega a La Habana y ella y Rebeca se van a conversar para un parque, mientras que el resto del grupo vigila desde lejos, y Urizán, el cual es la mano derecha de Rebeca, también vigila todo. Electra reconoce la medallita, pero le dice a Rebeca que en la hacienda San Miguel no había ninguna biblioteca. Un rato después Electra regresa para la terminal y le cuenta a Rebeca que a veces el marqués se le perdía y siempre regresaba con un libro, y en ese momento Urizán le arrebata la medallita a Rebeca simulando un asalto y se escapa del lugar. Ahora, con esto de haber perdido la medallita, Fernando y su grupo se sienten muy frustrados y perdidos. Un rato después Urizán llama a Rebeca y les dice que se va a volver a unir a ellos. Fernando y su grupo deciden tirar la toalla con lo de buscar la DNA y planifican pasar lo que queda de vacaciones en casa de Paquitín. El grupo de Rebeca ya tiene la medallita y lo próximo que le queda es conseguir la carta, y para esto Rebeca va para casa de Lino y le rompe la puerta con un martillo, ya que sabe que Lino tiene la carta cifrada. Lino y el rata huyen de la casa y se forma una persecución en carro donde termina en un edificio donde Lino escapa con éxito, pero el rata es capturado por Rebeca y Rebeca le parte el cuello y lo toma de rehén para que le diga dónde está Lino. El rata le dice que Lino se esconde en casa de Mamita, la cual es la madre de Lino. Al día siguiente el grupo de Rebeca asalta a Lino en casa de Mamita y le quitan la carta. Rebeca, teniendo la carta y la medallita al mismo tiempo, logra descifrar la carta. El grupo de Fernando se va a pasar lo que queda de vacaciones para casa de Paquitín. Por otro lado vemos a Rebeca, la cual ya tiene todo lo que necesita para encontrar la DNA y ya no necesita de Fernando. Sin embargo, esta termina la relación con Fernando bajo la excusa de que tiene que regresar para Santi Espíritu, que allí está su familia, etc. Rebeca sale de casa de Fernando con una sonrisa malvada, pero luego se le ve dolida por no ver más a Fernando, y esto reveló un lado sensible en Rebeca. Fernando en la noche prepara sus cosas para irse al día siguiente para Pinar del Río
a encontrarse con sus amigos. Al día siguiente el grupo de Rebeca pone rumbo a la Sierra de los Muertos para buscar a Atenea, ya que ya tienen todo lo necesario para encontrarla, pero en el medio del camino Rebeca se arrepiente y va para casa de Fernando, pero ve que este no está ahí y se acuerda de que Fernando y su gente tenían pensado irse para casa de Paquitín, y Rebeca llama a sus secuaces para que la lleven hasta la terminal. Por el camino para la terminal, Rebeca le dice a sus secuaces que si ella ve a Fernando se vayan del lugar y se vayan de La Habana, y también les dice que ya no le interesa la Atenea. Este momento es clave, ya que Rebeca, quien ha mostrado invulnerabilidad emocional desde el inicio, ya que ella ahora rompe su código de que Fernando es solo su fuente de información para conseguir la Atenea, y ahora paradójicamente va a empezar a abrirse emocionalmente con Fernando, y ahora Fernando es una persona que ama incondicionalmente y ya no le interesa conseguir la Atenea, y también quiere retirarse de la villanía. Rebeca ya la termina buscando a Fernando, finalmente lo encuentra, Fernando se sorprende al verla y se dan un beso en medio de la terminal donde todos los aplauden. Ahora vuelven y planean irse a vivir juntos. Rebeca va para casa de Alicia para recoger sus cosas e irse a vivir con Fernando. Fernando se va a hacer unas compras, pero cuando regresa recibe una llamada de Medina, donde Medina le dice que se encuentra en Pinar del Río investigando a Rebeca, y le dice que allá en Pinar del Río todo el mundo conoce a Rebeca como la licenciada, y esto deja impactado a Fernando, ya que ahora sabe que la mujer de su vida es también la misma que en el pasado lo secuestró, lo torturó y quiso darle de baja. Y esto nos demuestra que si una persona que en el pasado nos hizo mucho daño, el hecho que cambie no es suficiente y siempre dejará secuelas emocionales, y nunca se podrá confiar el 100% en esa persona, y siempre sentiremos algo de desconfianza en esa persona y etcétera. Es algo así como ponerle una curita a una taza rota. Cuando le eches algún líquido siempre se derramará algo de ese líquido. En la noche Fernando se encuentra con Rebeca y le dice que ya sabe que ella es la licenciada, y se desahoga con ella a tal punto que esto termina en un altercado físico, donde Fernando inmoviliza a Rebeca, pero es atacado a traición por Yurizán y Yoanco, donde dejan a Fernando neutralizado, y ahora Rebeca se desahoga y le dice a Fernando que todo lo que había hecho había sido por la Atenea, ya que su madre Electra trabajó muchos años en la hacienda San Miguel y nunca le pagaron nada, y también le confiesa que ella sí lo amó a tal punto que le dejó interesar la Atenea a pesar de que ella tenía todas las herramientas para encontrar la Atenea. Este manifiesto nos revela de que no todas las personas son 100% malas, y que cada persona, por muy mala que sea, siempre tiene algún lado bueno, y Rebeca, a pesar de haber hecho mucho mal, sus intenciones nunca fueron del todo malas, y que todo su afán por encontrar el ánfora y la Atenea era para ayudar a su madre. Bueno, Rebeca y sus secuaces dejan abandonado a Fernando y al día siguiente ponen rumbo a Pinar del Río. Rebeca se reúne con su madre Electra y ella, junto con sus secuaces, llegan a la hacienda San Miguel, donde también están Lino y Errata y también los amigos de Fernando, los cuales descubren la biblioteca subterránea de la hacienda San Miguel, la cual está llena de trampas mortales y cada uno queda dividido por las trampas, pero algunos logran salir de las trampas. Charito y Laurita se topan con Rebeca y sus secuaces y las secuestran y las toman de rehenes, y llegan a la habitación del Marqués de Rodrigo y Rebeca encuentra el diario del Marqués de Rodrigo. Fernando despierta en un hospital con algunas lesiones producto de la golpiza que le dieron Yurizán y Yoanco. Fernando se escapa del hospital, llega a su casa, recoge sus cosas y pone rumbo a la hacienda San Miguel, donde se encuentra con Cintia y Paquitín, y ambos regresan a la biblioteca a rescatar al resto del grupo. Rebeca escucha el nombre de Fernando y va para donde está él. Fernando le pregunta dónde está el resto de sus amigos y Rebeca le dice que están bien. Luego Rebeca le propone un trato a Fernando, que es de que liberará a sus amigos a cambio de que la deje quedarse con la Atenea, y Fernando acepta el trato, y Rebeca deja libre a sus amigos y los deja irse sanos y salvos de la hacienda. Aquí podemos ver de que Rebeca realmente no es una villana así al 100%, sino más bien es un antihéroe, ya que ella tuvo la oportunidad de eliminar a Fernando y a sus amigos y sin embargo no lo hizo, y hasta los dejó irse de la hacienda sin ningún problema, y sus objetivos nunca fueron malos. Lo malo de ella eran los métodos que utilizaba. De hecho, su afán por encontrar la Atenea ni siquiera era para lucrar ella, sino para ayudar a su madre como compensación por todos los años en los que fue criada de esa hacienda y nunca se le pagó nada, y también por todo lo que sufrió su madre en el pasado teniendo a su hermano preso, el cual siempre la quiso dejar fuera con lo de la venta del ánfora y de la Atenea. Bueno, Fernando y su grupo salen de la hacienda y escuchan un tiroteo. Fernando les dice que se vayan del lugar y Fernando en particular decide regresar a la hacienda. El tiroteo que se escucha era de un enfrentamiento entre Lino y Errata contra Electra, donde Lino hiere de gravedad a Electra. Fernando avanza hasta la hacienda y se topa con Yurizán y Yoanco y se arma un enfrentamiento cuerpo a cuerpo. Al inicio Yurizán dominó la pelea prácticamente pulverizando a Fernando. Sin embargo, gracias a sus habilidades y tenacidad, Fernando logró derrotar a Yurizán dejándolo inconsciente. Por otro lado, Rebeca a través del diario del Marqués de Rodrigo descubre cómo encontrar la Atenea. Rebeca mueve un candelabro y aparece una caja donde al parecer dentro de ella está la Atenea. Rebeca saca la medallita para abrir la caja, pero en ese momento llega Electra moribunda y Rebeca le pregunta
sabe quién le hizo eso. Pero Electra le cambia la conversación y le dice que no abra la caja y que la Atenea está maldita y que realmente era una trampa mortal. Y que por esta razón nunca le habló del secreto de la Atenea para que nunca diera con la Atenea. Electra también le dice que ella lo que quería era que Rebeca encontrara el ánfora, pero que la Atenea no. Y Electra le sigue insistiendo en que no abra la caja. Pero Rebeca le sigue preguntando en quién le hirió así y Electra en sus últimas palabras le dice que fue Lino Mendieta y fallece. Rebeca sale furiosa a buscar a Lino para vengar la muerte de su madre. Rebeca lo encuentra y le dispara. Lino esquiva el disparo, Rebeca se queda sin balas, lo cual Lino aprovecha esta oportunidad para darle de baja a Rebeca, pero en ese momento llega Fernando y le tira un cuchillo a Lino y le da de baja a Lino, salvando la vida de Rebeca. Fernando persigue a Rebeca por toda la biblioteca y Rebeca se encierra en la habitación del marqués y le cierra la puerta a Fernando. Fernando le toca la puerta insistentemente y le dice que solo quiere hablar con ella, pero Rebeca lo ignora. Rebeca mira el cuerpo de su madre, saca la medallita y abre la caja donde se guarda la Atenea y la caja explota y se derrumba la biblioteca. Esta escena de la explosión simboliza la relación de Fernando y Rebeca, ya que todo su vínculo siempre estuvo relacionado con el secreto de la Atenea, ya que Fernando en un principio se fija en ella porque estaba disfrazada de Atenea. La relación se contaminó cuando Rebeca lo tortura porque Fernando se negó a darle la información. Fernando la conoció por segunda vez en el segundo intento de Rebeca de sacarle la información, y una vez que se acaba el secreto de la Atenea también se acaba su vínculo entre ellos. Al final este segundo secreto de la Atenea no era más que una trampa, y esto puede representar a que muchas veces sentimos curiosidad de algo, idealizamos y perseguimos cosas que al final no era lo que imaginábamos, y que a veces ese algo por el que tanto nos aferramos en conseguir pensando que nos podía hacer un bien, resulta ser algo nocivo para nosotros mismos, o de sueños y metas que tanto perseguimos y anhelamos por tener, y que cuando llegamos a conocer bien cómo era realmente ese objetivo que tanto queríamos, y luego conocemos de las malas consecuencias que nos podría traer, terminamos alegrándonos de no haberlo conseguido nunca. Para cerrar, me gustaría tomar la frase de un secreto te puede cambiar tu vida. A veces de una forma inesperada podemos adquirir un conocimiento o una información que pocos saben, y una vez que sepamos algo que nadie o casi nadie sabe, a raíz de eso la vida nos puede dar un giro de 180 grados, dándonos nuevas relaciones sociales, nuevos logros o nuevos problemas. En el caso de los personajes de esta serie son, por ejemplo, que Fernando, que era un chico con una vida tranquila, al saber del secreto de la Atenea su vida se llenó de problemas. Charito, al saber de este secreto, pudo encontrar un buen tema para su prueba estatal y graduarse de su carrera entregando el ánfora al museo. Rebeca, la cual era mala persona, este secreto la llevó hacia Fernando, del cual terminó enamorándose de él a tal punto que quiso dejar de lado lo de encontrar la Atenea y dejar de ser una villana. Y a Jesús Ochoa, saber de este secreto le costó ganarse muchos enemigos a tal punto que terminó asesinado.